Sí. División Profesional es el equipo especializado para atender los proyectos de mediano y gran volumen. La oferta de valor está basada en 3 pilares. Nuestros expertos, que cuentan con certificaciones reconocidas mundialmente y que con su conocimiento garantizan protección y acabados de óptimo desempeño para todo tipo de instalaciones. Un amplio portafolio de producto, diseñado con la finalidad de adaptarse a las necesidades de cualquier superficie, cumpliendo con los más altos estándares de calidad en recubrimientos. Contamos con infraestructura especializada como nuestro laboratorio de evaluación visual, dedicado al estudio del color, o el centro de especificación profesional que muestra en más de 15,000 metros cuadrados espacios aplicados con nuestras soluciones. También está el Centro de Investigación Tecnológica Industrial, en donde nuestros clientes pueden comprobar el rendimiento de los productos. Pero no solo eso, tenemos centros de formación y capacitación gratuita, 9 sedis y 5,000 puntos de venta que en conjunto con el equipo de expertos garantizan el abasto y atención para nuestra red de clientes. Buscamos ser un aliado estratégico acompañando a nuestros clientes desde la creación, la construcción y la aplicación de acabados hasta concretar la obra. Comex División Profesional es tu socio estratégico que protege, embellece y hace realidad todos tus proyectos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos al inicio de este ciclo, La Metrópoli al Debate, que es convocado y organizado por los colegios de arquitectos de la Ciudad de México, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, el Colegio de Arquitectos del Estado de México y el Colegio de Arquitectos de Hidalgo. Agradecemos a todos su presencia, ya sea de manera presencial o virtual a través de Zoom y redes sociales. En esta ocasión tenemos el primer debate que se llama Gobernanza y Coordinación Metropolitana en el Valle de México. Para lo cual, en Presidium nos acompaña para brindarnos unas palabras de bienvenida e inicio a este ciclo, el arquitecto Honorato Carrasco Mar, presidente de los consejos directivos del CAMSAM. El arquitecto José Manuel Trigos López, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México. De manera virtual nos acompaña la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo. Así como la arquitecta Marielena Martínez Carranza, vicepresidenta de Comunicación del Colegio de Arquitectos y Relaciones Institucionales y coordinadora de este ciclo.
Vamos a continuar con la participación de bienvenida del arquitecto Honorato Carrasco. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Agradezco muy especialmente a mis compañeros, colegas, los presidentes de los colegios de Hidalgo, Etna. Muchas gracias por acompañarnos, ser partícipe de este esfuerzo. También, arquitecto José Manuel Trigos, muchísimas gracias por esta posibilidad y por el encontrar este espacio de colaboración y participación, así como a quienes hoy nos acompañan como ponentes, que agradecemos la presentación. Ya harán las presentaciones formales, pero sí me gustaría darles la bienvenida, por supuesto, a todos, empezando por la coordinadora, nuestra vicepresidenta Marilena Martínez. Muchísimas gracias, Marilena, por esta inquietud, eh, siempre estas iniciativas tendientes a discutir, a entender, a poder analizar, desmenuzar las problemáticas de nuestro quehacer y de nuestro acontecer, como es justamente el tema de este ciclo. Por supuesto, a la diputada Ana Lilia Herrera, muchísimas gracias, diputada, por su compañía. Además, sabemos de su trayectoria, sabemos del la importancia que le da y el conocimiento que tiene alrededor del desarrollo urbano y al entendimiento de la metrópoli, y sabemos que va a ser muy valiosa su participación. Por supuesto, al urbanista, querido amigo Enrique Soto, muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos también en estos foros. A la urbanista, mi querida también amiga Gaby Quiroga, presidenta del Colegio de Urbanistas, que también no solo nos encontramos constantemente en distintos foros, sino que qué bueno, porque creo que es la forma en la que, ya lo hemos comentado muchas veces, se puede entender y ser proactivo, que es bajo una actuación justamente multidisciplinar, una visión coordinada. Y bueno, creo que la colaboración entre los colegios, esto nos lo permite. También bienvenido Marco Antonio Vera, subsecretario de Obras Públicas y Ordenamiento, también de manera virtual. Muchísimas gracias, subsecretario, por su presencia. La maestra Nina Izabal, también Martín, muchísimas gracias. También presidenta de la Asociación Mexicana de Urbanistas del Estado de México, muchísimas gracias por su acompañamiento. Y finalmente al maestro Pablo Aguilar González de el CEJUR, que es el comité que sí nos está acompañando también de manera virtual. Muchísimas gracias. Ellos forman esta primera mesa de debate que, como ya lo adelantaba Ana Itzel, nuestra directora general, aborda el tema justamente de la gobernanza metropolitana. Quiero dar, digamos, el antecedente sobre lo que motiva. Lo hará seguramente Marilena de mejor manera, porque es ella finalmente quien pone esta iniciativa en la mesa de los consejos directivos del colegio, porque justamente es un tema que de alguna manera se ha percibido ausente, se ha percibido con una falta de atención en todas las esferas que finalmente les corresponde y nos corresponde, hay que decirlo, el también entenderlo. Y en ese sentido, la visión de la planeación metropolitana es fundamental, y yo venía pensando, es fundamental en muchas variantes, pero por lo menos en dos líneas, en dos grandes líneas. Una línea, digamos, temporal, ¿no? Que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Lo estamos viendo hoy por ejemplo, en los instrumentos de planeación de nuestra ciudad, que se cuestionan fuertemente la pertinencia y el orden y la consecución que deben de tener cada uno de los instrumentos, como finalmente el plan de desarrollo debe de preceder al plan general de ordenamiento. Y no solo en esta línea temporal, que también hay una terrible desfase respecto a lo que significa la planeación propiamente regional, de la planeación justamente metropolitana. Hoy sabemos que hay
digamos, un faltante en esta planeación, por lo menos a nivel de nuestra urbe, en la zona metropolitana del Valle de México. Están entendidas las necesidades, están entendidos los requerimientos, la importancia de estos instrumentos. Sin embargo, no se han iniciado sus fases de ejecución y de propuesta, cuando a nivel regional, que es el caso de la Ciudad de México, el caso del Estado de México, están ya trabajándose los planes regionales. Y bueno, esto obviamente provoca un desfase en cuestión temporal, lo decíamos, ¿no? Pero también en cuestión territorial. Hay una desarticulación que es provocada justamente por esta condición de desarticulación gubernamental y en este caso la planeación metropolitana, que hace que también el territorio sea pues visto de una manera fragmentada. Y pues como colegios de arquitectos y como especialistas del hábitat, nos parecía que teníamos que encontrar este espacio de discusión y de revisión, por lo menos bajo una visión que desde los colegios tuviera una visión articulada, una visión desde cada uno de los actores. Por eso la iniciativa de trabajar conjuntamente con el Estado de México y con Hidalgo en esta revisión de estos 4 temas que se pueden convertir en muchísimos más, pero de alguna manera se inician con los que nos parecen más importantes. Hoy el tema de la gobernanza es un tema que me parece, y en ese sentido entiendo perfectamente bien la iniciativa de ponerlo como premisa, como primera mesa de discusión, el tema justamente de la gobernanza, porque la gobernanza toca muchos aspectos, toca la operatividad, toca la cotidianidad, toca las problemáticas que enfrentamos como gremio y como sector día a día, desde las cuestiones normativas, las cuestiones de trabajo profesional que se abordan y que son diferenciadas simple y sencillamente por una frontera, en muchos casos a veces simple y sencillamente virtual. Y, en fin, toca una cantidad hasta esferas mucho más importantes, por supuesto, como es la presupuestal, ¿no? O la de acciones, digamos, de gran calado, que en muchos casos justamente quedan ausentes. Entonces, bueno, yo agradezco a todos los que nos acompañan hoy de manera presencial, que se dieron la oportunidad. Es un reto empezar a hacer reuniones eventuales presenciales, cuando ya todos nos acostumbramos a las reuniones virtuales. Y más cuando uno se desfasa con estas cuestiones del tráfico y de las cosas, pero me parece importante que también empecemos a abordarlo y hacerlo pues de manera cercana como es el día de hoy. En ese sentido, bueno, agradezco a todos los que hoy nos acompañan, también a quienes lo hacen virtualmente, por supuesto, y esperemos que este ciclo, que por lo pronto inicia con estas 4 mesas, pues abra justamente la inquietud a los tomadores de decisión, a quienes trabajamos, para abordar estos temas con profundidad, con seriedad y ponernos a trabajar, porque el tema de la planeación pues es un tema central que si no lo tomamos justamente desde los gremios y desde los actores y las organizaciones sociales, pues me parece que como sociedad quedaríamos muchísimo a deber. Pues agradezco muchísimo a todos su presencia y pues le auguro todo el éxito de este ciclo. Gracias, María Elena, insisto, por la iniciativa y pues bienvenidos todos y esperemos que este ciclo sea todo un éxito. Muchas gracias. Vamos a invitar al arquitecto José Manuel Trigos López, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México, a que nos brinde de igual forma un mensaje de bienvenida y de inicio de este ciclo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que es todo un reto poder estar frente a tantas personas conocedoras en distintos temas que finalmente tienen que ver con el desarrollo de nuestras ciudades. Arquitecto Norato, muchas gracias
por la invitación. Arquitecta Edna, a la distancia, un fuerte abrazo. Seguramente nos veremos pronto. Y muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. La verdad es que es importante comentar que todos estos eventos de manera presencial, como ya lo comentó el arquitecto, es de vital importancia generarlos porque vamos reactivando de alguna manera muchas situaciones y no dejamos de lado el tema gremial ni normativo ni técnico y por supuesto de ordenamiento, que es el tema que hoy nos compete. El día de hoy vamos a ver un tema bastante complejo. Me di a la tarea de generar un pequeño resumen de lo que vamos a ver a lo largo de estos cuatro debates. Estaremos hablando sobre la zona metropolitana del Valle de México, en donde según el último censo del INEGI, 1 de cada 5 mexicanos habita en esta área metropolitana, siendo la segunda más grande en América Latina y la 7ª más extensa del mundo. Eso ya habla de la gran importancia que nosotros tenemos como ciudad. Esta se conforma por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, de los 125 que lo conforman, y un municipio del Estado de Hidalgo. Debido a que se trata de un territorio de gran magnitud, que además de rebasar todos estos límites políticos y administrativos de los 3 estados, se trata de un ente que ha creado su propia identidad y dinámica debido a su conurbación. Dentro de estos temas vamos a abordar el día de hoy el tema de la gobernanza, un tema interesante pero también con cierto grado de subjetividad, pues va más allá de las acciones de los gobiernos y lo podemos entender como un proceso que se alimenta de actores a diferentes escalas, personas, instituciones, asociaciones como las que somos nosotros y organizaciones que se unen en la única tarea de la planeación, la gestión y el desarrollo de las ciudades. La gobernanza se encuentra en todos lados, desde reuniones vecinales, la implementación de equipos como la inauguración de alguna escuela en cualquier comunidad, la construcción de una superautopista, hasta la planeación urbana de gran extensión territorial, tan importante como es el mismo Valle de México. Para gozar de un buen ejercicio de gobernanza en una zona metropolitana como la del Valle de México, es obligatoria la coordinación, ya lo comentaba el arquitecto, de políticas públicas, instrumentos de planeación, los diferentes actores participantes en la misma planeación. Además, y esto es fundamental, y yo creo que eso nos compete mucho a nosotros como colegios, de la creación de estos proyectos que beneficien el crecimiento económico y propician el desarrollo urbano. Por supuesto, la inclusión social, asimismo que se promueva la movilidad urbana sustentable, que es algunas de las situaciones que muchos padecemos, quizá por eso el tema de los tránsitos en los que nos vemos atascados día con día, así como fomentar la vivienda, ¿no? Y fundamentalmente que sea asequible. Por ello, uno de los objetivos que considera su servidor de este ciclo es resaltar esa responsabilidad que nosotros como profesionistas especialistas en el espacio habitable, representados por colegios, algunas otras asociaciones, ya lo comentó el arquitecto, el Consejo de Jurisprudencia Urbanística, por ejemplo, algunos centros de enseñanza, tenemos asistentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto, y pues nosotros debemos abogar para que la planeación de estos proyectos realmente estén basados en los principios del diseño universal, la accesibilidad, los famosos objetivos de desarrollo sostenible y la habitabilidad de los espacios públicos. El hablar de una zona conurbada tan extensa, uno de los mayores retos que implica el desarrollo de la vida urbana es la movilidad, como muchos lo sabemos. Las personas tenemos esa necesidad de trasladarnos a cualquiera de nuestras actividades, ya sea de recreación, de salud, de esparcimiento, educación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sería un ideal urbano es que la dotación de los servicios debería ser suficiente para que las personas podamos satisfacer esta necesidad a 15 minutos de distancia del punto en donde nos encontremos. Pero nuestra realidad, como lo vemos al día a día, no es así. Los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, en los municipios más alejados de esta ciudad, hacemos mucho más de 1 hora para trasladarnos y nos tocó precisamente el día de hoy para ese tema. Entonces, cabe resaltar, estimadas y estimados colegas, que de acuerdo con la
encuesta de origen-destino que genera el INEGI, el 51% de todos estos traslados que comento se realizan en transporte público. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, si lo vivimos en el centro de Toluca y algunos municipios conurbados a este Valle de México, pues las unidades se encuentran en estados que realmente valdría la pena juzgar, ¿no? Del estado en el que se encuentran. Entonces, todas estas problemáticas generan que el transporte se vea de alguna manera inseguro e ineficiente, ¿no? Y eso es algo que también vamos a tratar en este foro. En el esfuerzo de llevar a cabo los proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de esta zona metropolitana, se llevó a cabo uno de los proyectos más importantes en el Estado de México y podría decir que en el país, y me estoy refiriendo al tren interurbano de la Ciudad de México y la ciudad de Toluca, que en realidad empieza en el municipio de Sinacantepec. Este inició su construcción en 2014. Todas y todos saben que ha tenido muchas dificultades de gestión en ese sentido y ha trazado la obra hasta el próximo año, si no me equivoco. Generalmente se manifiestan avances de obra del 80%, pero hay tramos que vemos que no se está trabajando absolutamente nada. Entonces, esto que iba a generar, por supuesto, muchos beneficios en traslados. Hablamos también de temas sustentables y hablando con números concretos, se pensaba beneficiar a 3.5 millones de personas, ¿no? Obviamente iba a mejorar la conectividad que existe entre la Ciudad de México y el Estado de México, pero ya hoy se han aperturado varias carreteras que son otras opciones, ¿no? Sin embargo, estamos apuntando por un sistema de transporte sustentable. Y ese es de los temas que vamos a abordar aquí. En este ciclo vamos a debatir la importancia de la planeación y la visión a largo plazo en el diseño y ejecución de estos megaproyectos. A esto estamos sumando, por supuesto, el ya famoso Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tengo por ahí algunos datitos en donde lo que trataba de generar este nuevo aeropuerto era descentralizar el servicio que ofrecía el aeropuerto de la Ciudad de México y empatarlo con el servicio que daba nuestro aeropuerto en Toluca, pero finalmente el trabajo no se ha visto de manera generosa. No es que viaje mucho su servidor, pero por ahí estamos viendo ese tema también. Y hablando de estos megaproyectos, pues estamos hablando de que limitan o potencializan la cobertura que este equipamiento otorgará. Para la localización de este tipo de proyectos, caso concreto de los aeropuertos, pues tenemos que considerar el tema del diseño en base a los vientos dominantes, la orografía, la altitud del terreno y la cercanía de las áreas conurbadas. En algún momento se había escuchado que este aeropuerto podía, y ojalá nos pueda desmentir o no la arquitecta Edna, estaba programado para construirse en Tizayuca, en el estado de Hidalgo, pero por la lejanía de los centros urbanos, pues este proyecto no fue viable y no se construyó. Por lo menos, perdón, por último, pero no menos importante para una metrópoli, son los ejes fundamentales, el cuidar y preservar nuestros recursos naturales. En nuestro último debate, que estaremos por aquí seguramente, trataremos los temas sobre el cambio climático y la situación de la sustentabilidad hídrica en el territorio. Estamos hablando de que a pesar de que el Valle de México fue construido sobre una laguna, el día de hoy carece tremendamente del tema del agua. Entonces es fundamental tocar esos temas y traerlos a la mesa. Con esto voy a cerrar. No me queda más que agradecer a todas las personas que nos asisten, que asisten el día de hoy aquí de manera virtual. También seguro estoy de que todos los arquitectos, arquitectas, planeadores, urbanistas, ingenieros, ingenieras y todos nosotros profesionistas del espacio habitable, está en nuestras manos exponer, promover y actuar para mitigar cada uno de los aspectos que vamos a ver en este ciclo. Seguro estoy de que todos los puntos de vista serán escuchados y de provecho en beneficio de nuestras ciudades, que son lo que proyectamos y diseñamos, pero sobre todo que vivimos. Les agradezco mucho el tiempo de participación que tenemos y de igual manera yo espero que estos trabajos
lleven a muy buenos caminos en beneficio de la sociedad, que es a quien nos servimos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo. Adelante, arquitecta. Muchas gracias. Gracias a todos. Qué pena que no pude estar con ustedes. Luego uno dispone y ya no se puede tener la disponibilidad. Pero quiero agradecer, no me voy a extender con mis colegas, el agradecimiento al arquitecto Honorato por habernos contemplado en este ciclo de conferencias, de debates, porque es un tema muy importante. El área metropolitana tiene tantas coyunturas y sobre todo nosotros con la Ciudad de México, el aeropuerto, toda la gente que va y viene a trabajar en el estado, el transporte, como menciona el arquitecto Manuel Trigos, es muy importante. Creo que tenemos mucha, el agua, que es la que se lleva de alguna manera durante muchos años han llevado a la Ciudad de México para subsistir, a nosotros ya nos hace falta. Entonces, tener un trabajo en conjunto precisamente en todos estos temas, creo que es muy importante y qué bueno que lo estamos abarcando. Muchas gracias, felicito a todos ustedes por este panel, gracias por habernos integrado y les doy la palabra porque lo que nos interesa precisamente son los panelistas y queremos oírlos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, arquitecta. Y pues, si están de acuerdo, vamos a iniciar ya con este primer debate, para lo cual voy a cederle el uso de la palabra a la arquitecta Marilena Martínez Carranza, quien nos va a hacer una breve presentación de quienes nos acompañan en este panel y los vamos a invitar a que se incorporen en Presidium, por favor. Muy buenas tardes a todos y los invitamos a que nos hagan el favor de pasar a Presidium, agradeciendo de manera muy especial al Colegio de Arquitectos del Estado de México, al Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo y a nuestro presidente, a Honorato Carrasco, precisamente todo el apoyo y todo el entusiasmo para organizar este debate. Ya lo escuchamos de las participaciones anteriores, la importancia que tiene el sentarnos, reflexionar y hacer propuestas concretas. Creo que es una oportunidad muy importante y más en estos tiempos. Vamos a iniciar nuestro primer debate con el tema Gobernanza y Coordinación Metropolitana en el Valle de México, cuyo objetivo es visibilizar retos y dificultades para avanzar en la agenda metropolitana del Valle de México. Voy a presentar a quienes nos acompañan en este panel, a la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo. Ana Lilia es maestra en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito de la administración pública ha desempeñado diversos cargos en el gobierno del Estado de México. Como senadora de la República de 2012 a 2018, presidió la Comisión de Desarrollo Metropolitano y fue en el mismo periodo presidenta del Grupo Parlamentario para el Hábitat. Actualmente es diputada federal por el Distrito 27 del Estado de México. Y yo le pido a Ana Lilia, si es tan amable, en apoyarnos moderando esta mesa, que tenemos la participación, ya dirá ella detalle las semblanzas del maestro Enrique Soto Alba, de Gabriela Quiroga García, de Marco Antonio Vera Flores, que está virtualmente, de Nina Izabal Martínez y de Pablo Aguilar González, que también está virtual. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la invitación. Claramente no soy especialista en estos temas, pero sí soy una mexicana y una mexiquense apasionada de estos temas. Tengo lo que llamo doble nacionalidad, la mitad de la vida viviendo en el Valle de México, en Ecatepec, y la otra mitad viviendo en el Valle de Toluca, que son 2 de las 5 zonas metropolitanas más importantes y complejas de este país. Así que desde luego que soy una apasionada. Vengo con mucho gusto a invitación de mi querida Marilena Martínez Carranza, siempre entusiasta, siempre comprometida con estos temas. Y ahorita que los escuchaba, hacía yo cuentas, la última reforma que me tocó ser una participante muy activa a la Ley General de Asentamientos Humanos se hizo en 2016, si no me falla la memoria. Y estábamos ya con mucha emoción porque íbamos a tener nuestra primera Ley General de Coordinación Metropolitana para esta zona metropolitana, pensando que iba a sentar un precedente para irnos después a las otras zonas metropolitanas. Y me da mucha tristeza pues ver que estamos otra vez estancados, caray. La política tiene que ir de la mano de la visión de los especialistas. Así que por eso me congratulo de estar aquí. Y sin más, quiero platicarles un poco cuál va a ser la mecánica. Me va a tocar ser la mala porque tendríamos que acabar, vamos a tener que acortar los tiempos, pero estoy segura que el talento que tienen va de la mano de su capacidad de síntesis. Déjenme presentarles primero a los especialistas que hoy nos acompañan. Enrique Soto Alba es urbanista y maestro en urbanismo por la UNAM, fue fundador de la maestría en gestión urbana y políticas públicas y recientemente responsable de la misma fue coordinador de la elaboración de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial en SEDATU. Presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Planificación, Urbanismo y Diseño, fue cofundador también del Colegio de Urbanistas de México, coordinó el comité científico de la Conferencia Internacional Construyendo Ciudades Más Seguras en América Latina, celebrada en México. Es secretario general designado en la Facultad de Arquitectura. Gabriela Quiroga García, presidenta del Colegio de Urbanistas de México, urbanista y maestra en gestión pública con experiencia en administración de ciudades a nivel gobierno y en el sector privado. Ha colaborado en el gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y en la Autoridad del Espacio Público en el gobierno federal. En el INIFED, el extinto INIFED también, qué triste y qué grave, como coordinadora técnica ha abierto brecha en el tema del sistema de información geomática urbana y ha realizado actividades en asentamientos humanos, zonas rurales y marginadas del sur de la ciudad. Es perito en desarrollo urbano por el gobierno de la Ciudad de México. Marco Antonio Vera Flores, arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro de número del Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo y miembro de número de la Asociación Mexicana de Urbanistas Capítulo Hidalgo. Es maestro en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, doctor en Geografía y Planificación Territorial por la Universidad de Barcelona y candidato a doctor en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es subsecretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo. Nina Izábal Martínez, urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en finanzas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Entre otros estudios está el curso ejecutivo Economía Metropolitana en la Universidad de Nueva York en colaboración con ONU Habitat. Desde octubre de 2017 ocupa el cargo de directora general de Planeación Urbana en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras del Gobierno del Estado de México. Es miembro fundador del Colegio de Urbanistas de México y presidenta de la representación de la Asociación Mexicana de Urbanistas en el Estado de México. Ha sido consultora en el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat. Pablo Francisco Aguilar González, abogado urbanista, egresado de la Escuela Libre de Derecho Puebla, tiene estudios de especialización en Francia y Cuba en Derecho Urbanístico. Maestro en Estudios y Gestión de la Ciudad por la Universidad Iberoamericana, miembro del Grupo de Expertos Legales para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana de ONU Habitat y CEPAL en el Plan de Acción Regional para Latinoamérica. Ponente asesor en legislación urbana en las reuniones regionales de ONU Habitat en Toluca, México y República Checa. Es presidente fundador del Centro Nacional de Estudios Jurídicos Urbanos, AC, y presidente del Colegio de Jurisprudencia Urbanística Internacional. Pues qué privilegio poderles escuchar. Quiero explicarles brevemente la mecánica.
Este primer debate, como ya se dijo, sobre gobernanza y coordinación metropolitana en el Valle de México, lo que busca es visibilizar retos y dificultades para avanzar en la agenda metropolitana del Valle de México. Les voy a ceder el uso de la palabra. Si les parece bien, pondré una discreta alarma para que puedan saber que su tiempo concluyó. Creo que eso es más prudente y creo que tenemos un auditorio que se presta para ello. Y tendrían 8 minutos y una segunda ronda, pero lo que yo no veo es que vamos a acabar en el tiempo previsto, que a lo mejor lo podemos recortar a 7 minutos, si les parece bien. Bueno, entonces cedo el uso de la palabra sin más a Enrique Soto Alba. ¿Se escucha? Sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, muy bien, pues desde luego siempre muy agradecido de la invitación que nos hace el Colegio de Arquitectos, desde luego, arquitecto Norato Carrasco, María Elena, y con la participación de la diputada Ana Lilia, sin duda muy conocedoras de esos temas. Esta oportunidad que nos dan, desde luego, de platicar con todas y con todos ustedes. Yo comenzaré un poco planteando la pregunta de por qué es importante, desde luego, hablar de estos temas, que sin duda, como ya se ha dicho, de alguna forma ha estado ausente en los últimos años en las políticas, digamos, el tema, desde luego, metropolitano. Empezar señalando que algunos datos muy rápidos que tomo de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, publicada el año pasado, actualmente reconocidas 74 zonas metropolitanas, que implica cerca de 417 municipios de los 2.470 municipios actualmente en el país. Esto significa que en estas 74 zonas metropolitanas viven cerca de 79 millones de mexicanas y de mexicanos. Muchas de las decisiones en materia, digamos, de planeación o de lo que tiene que ver de las decisiones que se tomen sobre las ciudades, pues impacta en gran medida en una porción muy importante, desde luego, de la población mexicana. 7 de estas zonas metropolitanas son interestatales. Tenemos también zonas metropolitanas que pertenecen a diferentes entidades federativas. Recordamos, desde luego, la zona metropolitana del Valle de México, Gómez Palacio, con Torreón, algunas de ellas, desde luego. Tenemos 9 zonas metropolitanas fronterizas, particularmente, desde luego, con los Estados Unidos, en el norte. Y tenemos también 16 zonas metropolitanas que están dentro de una misma demarcación municipal. Es interesante porque en la forma de configurar lo que es y lo que no es zonas metropolitanas, hubo que construir, digamos, otra categoría de aquellas grandes zonas urbanas que no rebasan, digamos, los límites municipales. Caso concreto, por ejemplo, Hermosillo, en el caso de Sonora. Entonces, esto habla, digamos, como voy pasando ya en términos, digamos, de los retos. El primero de ellos tiene que ver con saber o identificar qué es y qué no es, digamos, llamémoslo así, municipios metropolitanos. Hay una primera discusión ahí de hace ya muchos años. Nuestra legislación actual señala, desde luego, la participación tanto de CONAPO, desde luego de la SEDATU y del INEGI, para delimitar y definir ese tipo de condiciones. Cosa que no es nada sencillo porque, desde luego, en medio de estos hay una serie, digamos, de confrontamientos, de discusiones para saber exactamente qué es y qué no es metropolitano. Hay que señalar, desde luego, que no existe un reconocimiento, cuando menos en nuestra Constitución mexicana, del fenómeno metropolitano. Se hace alusión en el artículo 122 como tal, particularmente para el caso, digamos, de la zona metropolitana del Valle de México, pero como tal no lo existe. No existe, digamos, este reconocimiento y desde luego nos parece que es muy importante. Aquí señalo, digamos, que el próximo año se cumplen 50 años de las modificaciones al artículo 115 constitucional y valdría la pena pues comenzar a discutir cuáles han sido las bondades y los problemas para que los municipios ejerzan sus facultades que tienen en el artículo 115 constitucional. Curiosamente, una de ellas, el tema de la colaboración, no ha permeado de manera importante. Segundo reto, la falta de incentivos
para la colaboración. Recordemos que vivimos en un sistema, desde luego, democrático, federal, representativo, en el que tenemos 3 órdenes de gobierno. Los gobiernos metropolitanos no están contemplados en nuestra normatividad, cuando menos desde luego actualmente. Y entonces, ante este escenario, lo que nos queda es la colaboración. Buscar cómo hacer, ir más allá, digamos, de la voluntad política, para empujar o incentivar a que nuestras autoridades municipales se hablen, digamos, con las otras y con los otros vecinos municipales, ¿no? Para ello es muy importante que los gobiernos, aquí hablo, digamos, de un tercer gran reto, identificar problemas comunes entre los municipios. Y aquí vivimos en los últimos días el tema de la escasez del agua, y sin duda es un tema muy metropolitano. O sea, como, llamémosle así, nuestras fábricas de agua, nuestras montañas, digamos, que capturan las nubes, el agua, la filtran, corren, digamos, a través de una serie de circuitos subterráneos, digamos, el agua, que se generan en otros municipios y que se consumen en otra parte. O sea, hay un tema, desde luego, ahí de ahí la importancia de empezar de decir por qué es importante hablar del tema metropolitano, ¿no? Y nos estamos enfrentando a condiciones cada vez más complicadas en los últimos años. Tenemos tiempos de gobierno municipales también muy recortados, muy limitados, para ponernos de acuerdo. Hablamos de temas muy complejos, hablamos de la movilidad, de los temas del agua, de los temas del manejo de residuos sólidos, de la basura, de ponernos de acuerdo, y tenemos tiempos muy limitados para lograr ponernos de acuerdo. Y sin duda el tema de poder, el último gran reto, pongo en la mesa, imaginarnos nuevas formas de financiamiento. Recordemos que en el año 2020 desapareció lamentablemente el Fondo Metropolitano, un instrumento muy importante, un incentivo muy importante para que los municipios se pusieran de acuerdo y poder acceder a ese tipo de mecanismos. Aquí quizá la buena noticia, hay que decirlo, es que recordemos que el Fondo Metropolitano nace de una configuración local, básicamente de la zona metropolitana, entre los gobiernos del Estado de México, la ciudad, en el entonces Distrito Federal, el Estado de México, el Distrito Federal y el Estado de Hidalgo, para ponerse de acuerdo. En otras palabras, parecería que no necesitamos un fondo metropolitano, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo. O sea, nuestra legislación nos lo permite en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo dejaría hasta aquí mi primera participación. Gracias. Muchísimas gracias. Déjenme quitar la alarma porque fue perfectamente puntual y nos va a sonar después. Bueno, cedemos el uso de la palabra a Gabriela Quiroga García, por favor. Muchísimas gracias, diputada Ana Lilia. Antes que nada, nuevamente agradecer también al colegio. Ya somos vecinos y nos encontramos en todos los eventos. Y efectivamente en la mañana estábamos coincidiendo con un tema, creo que voy a procurar, y además decir que, pues como bien comenta la diputada, tenemos una mesa en donde estamos entre urbanistas, mis compañeros de la mesa, y bueno, pues un saludo a todas y todos los que nos están escuchando. Para no repetirme el tema de retos y oportunidades, en la mañana hablábamos de vivienda, ¿no? Y la tratábamos de de manera generalizada con el resto de la estructura. Yo me referiría al tema también normativo, al tema de la Ley General de Asentamientos Humanos de los 70s, en donde efectivamente no había un que nos hablara claramente de la metrópoli. Y hasta las reformas recientes de esta ley empezó a hablarse de metrópolis. Ya hizo un recuento, Enrique, de cuántas tenemos en el país, 74, 76, varía a veces, porque tampoco nos ponemos de acuerdo en muchos criterios de qué es una metrópoli, pero lo importante es los fenómenos que se han venido dando en los últimos años en el país y que definitivamente, también lo comentaba Manuel hace ratito, 60% de la población estará viviendo en los próximos años en zonas metropolitanas, en zonas urbanas. Y estas metrópolis comparten también un tema que es significativo, el tema de medio ambiente. Hablábamos de los retos y los retos más importantes
tienen que ver con un tema de población, de un movimiento poblacional, pero tienen que ver también cómo estamos moviendo insumos en la zona metropolitana. El agua, ya lo comentamos, esta ciudad consume 70, 80 metros cúbicos por segundo y los consume de una única cuenca con el Estado de México, una cuenca endorreica, y eso no lo vamos a poder cambiar. Esta ciudad sube, es de las pocas a nivel mundial que gasta en subir 1 kilómetro el agua y luego mandarla por pendiente al resto de la estructura de la ciudad, y luego se van 40% en gastos en la ciudad. Entonces, hay un manejo indiscriminado, y es importante que esto esté dentro de los retos que tenemos a futuro que entender en el tema tanto de agua como de drenaje. Además, el drenaje, no tenemos plantas de tratamiento, se recicla muy poca agua, no hay un sistema en donde podamos estar captando el agua, manejándola. Es una ciudad que llueve y en vez de reciclarla, pues tenemos inundaciones. Entonces, agua y drenaje es un binomio que será un reto en los próximos años muy importantes. Y también poner en la mesa el tema de los riesgos, ¿no? Cuando fue el terremoto de 1985, todos estábamos muy chavitos, pero recordaremos que fue uno de los momentos en donde el Estado de México creció más, porque la ciudad o los habitantes empezaron a tener esa conciencia del riesgo y pensaban que en otras latitudes pues no tendrían esta situación. Situación que, bueno, ya aprendimos, en el 2017 el efecto fue menor, pero también tenemos que recordar que estamos en una zona, en una metrópoli, que también sucede algún evento en Ciudad de México y en el Estado de México tiene una repercusión. En este último evento tuvimos bastante afectación en ambos entidades y en otros estados. Otro tema muy importante que es un reto tendrá que ser el tratamiento de la basura. En 2008, 2009 ya se nos olvida, pero tuvimos la primera llamada del cierre del bordo y tuvimos gravedad. O sea, la Ciudad de México de repente no tenía manera de tratar y de llevar la basura a contenedores. Y bueno, ya de ese año a la fecha hemos empezado todo el proceso de capacitarnos como ciudadanos para lograr ese reciclaje de agua, de basura mucho más ordenado. Entonces, ese reto de la basura también es algo que tenemos que tener en mente, y el tema de la movilidad, que sería, digamos, el cuarto, en este caso, quinto jinete del apocalipsis, que tiene que quedar muy claro que el metro, el sistema de transporte colectivo, está subsidiando 40-45% del transporte de los usuarios del Estado de México y está recibiendo un desgaste en el cual pues no está atendido, y creo que estos años o estos últimos años ha sido evidente que se necesita invertir, y se necesita invertir con una cartera metropolitana. Eso es inobjetable. Entonces, ya lo comentaba también Enrique, esta figura del gobierno metropolitano no está reconocido. Tenemos que reconocerlo, estarlo reconociendo en las leyes, en el marco legal, y que sea un tema de buena voluntad, pero más allá, algo que nos obligue, una vez que el sistema de planeación nacional nos obliga también a hacer programas y planes de desarrollo urbano, todos coordinados, bueno, que tengan una lógica con una obligatoriedad metropolitana. En 1997, cuando se hicieron los últimos programas de desarrollo a nivel, digamos, global, surgieron las famosas áreas de integración metropolitana, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, que competían, digamos, en temas de atención, en límites muy delgados entre la población y quién tenía que dar los servicios. Pues desafortunadamente estos programas no han tenido la respuesta a políticas de atención en el día a día, ya no digamos en atención a la planeación, a la gran planeación, sino a temas de seguridad, temas de salud, temas de transporte, los CETRAMS famosos, los ATRAMS que se planearon en estos años, en los 90s, todavía no están articulados, y será algo, y es algo que está en el sistema de planeación como una materia pendiente. Ya lo comentaba también
el presidente del Colegio del Estado de México, el sistema aeroportuario, pero también el sistema de transporte colectivo. Cómo logramos llevar y traer personas y materia prima a la ciudad. Y bueno, no dejar de lado también que tenemos la central de abasto más grande de América Latina. Eso también es un ejemplo de la necesidad, pues, de políticas públicas. Y bueno, las oportunidades las dejo para el siguiente momento. Gracias. Muchísimas gracias. Enseguida, Marco Antonio Vera Flores, por favor. ¿Está en Zoom? Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación a los colegios de arquitectos de la Ciudad de México, del Estado de México y, por supuesto, al Estado de Hidalgo, donde soy orgulloso miembro de número de ese colegio. Gracias, diputada. Gracias por moderar. Gracias a Honorato y María Elena. Y un saludo verlos también a todas y a todos. Congratulado con la invitación y con que tengamos en una mesa tan específica un debate, ¿no? Que pareciera de repente un asunto de confrontación de ideas, pero creo que hoy, como lo dijo el urbanista, sí estamos teniendo mayores coincidencias y es importante sobre esas coincidencias no solo identificar cómo es el objetivo de la mesa de hoy, las problemáticas y los retos, sino también generar la propuesta de acciones. Y me parece importante, en principio, iniciar con una pequeña visión retrospectiva, dada la realidad urbana que vivimos en México y sobre todo en América Latina, en México y de manera mundial. Es decir, ya tenemos un tema urbano irreversible y hay que ver no solo en el tema metropolitano, particularmente en esta zona metropolitana del Valle de México, sino más allá lo que concierne la visión prospectiva de las zonas urbanas de nuestro país. Hoy somos 74, 76, pero seguramente en 10, 15, 20 años seremos muchas más. Y si no tenemos acciones puntuales desde hoy, en una visión prospectiva, vamos a estar hablando de los mismos temas y ese no sería el caso. Por eso hablamos de que quizá entonces no hubo planeación y realmente las primeras acciones de la planeación en México es de 1915, 1940, hasta la institucionalización de la planeación por ahí de 1976 con la ley general, ¿no? Y lo que dijo la diputada en la última modificación en 2016. Entonces sí hemos tenido planeación, pero no se ha reflejado en el territorio. Y ese tema, para reflejarlo en el territorio, es por eso que la identificación de los retos y las problemáticas necesitamos, insisto, pasar a las acciones. Para todos, para nadie de nosotros y seguramente para la sociedad en general no es un secreto el tema de nuestras ciudades dispersas, que han crecido 7 veces y la población 2, y todos los datos que podamos tener a la mano al día de hoy. Pero entonces, ¿qué hacemos, no? Nosotros, como miembros de la zona metropolitana del Valle de México, y Nina lo sabrá, hemos tenido debates de incorporación de cerca de 12, 14 municipios de la zona sur del estado de Hidalgo, que ya reciben este oleaje de impacto de la Ciudad de México y del Estado de México, y para muestra un botón con las inundaciones. Y hoy a ese gran lago, ese gran valle, le hemos echado, perdónenme la expresión, una piedra, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que impulsa con mayor velocidad lo que ya de por sí vivimos. Y en ese sentido, retomando la participación de quien me antecedían la palabra, de los dos que me antecedían a la palabra, creo que es un enorme reto visualizar la armonización de lo que tenemos en el marco legal, porque como lo dijo el secretario general de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, perdón, el tema del análisis del 115 constitucional y los cambios de la tenencia social de la tierra, a lo que hoy ya significa un tema de suelo, de mercado de suelo, sí necesitamos repensarlo y repensar sobre el tema de la ley agraria, la ley de asentamientos, la ley ecológica y todos estos instrumentos que tenemos que parecieran uno supletorio del otro en lugar de ser complementario. Y digo parecieran porque, insisto, la realidad en el territorio pues no la refleja. Y lo decía el urbanista, ¿qué pasa con los gobiernos locales?
pues en principio ni siquiera hay una medición específica de capacidades institucionales para gestionar su territorio, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que tenemos en México como hacedores de ciudades, como este escenario en el que, insisto, vamos a tener en los próximos años. Y esas capacidades institucionales pasan después del tema del recurso, que es importante y que tendríamos que estar ahí de alguna forma buscando la manera de hacer bolsas de recursos en asociaciones municipales, independientemente de que transitemos de manera paralela en el reconocimiento de los gobiernos metropolitanos. No podemos esperar. Y en ese sentido, sí me gustaría comentar que pareciera entonces que el problema urbano, el problema del agua, bueno, el del agua sí es ya un problema social, pareciera que nosotros en la planeación, en los programas, en los decretos, en el presupuesto, cada uno de ellos es una política pública, y no son así, son un instrumento de una política pública. Y si nosotros vamos a tener en esta mesa de alguna manera una propuesta, sería transitar en una política pública para la gestión sostenible del territorio de la zona metropolitana del Valle de México. Y entonces, desde esa política pública, saber con qué instrumentos contamos y sobre ellos ir trabajando. Darles un dato, y todos lo sabemos, el 70%, casi el 70% del agua potable sigue siendo de uso agrícola. El 22% es urbano y el 10% más o menos sigue siendo industrial. Pero ya en la realidad territorial, lo que era la tenencia social de la tierra no se ha transformado en la parte urbana y siguen conservando la parte hídrica sin una gestión sostenible. Y eso se llaman asentamientos, y entre comillas, irregulares, porque como Estado no hemos sido capaces de generar un gran, que esa sería otra de las propuestas que dice Subirats, acuerdo político administrativo para que podamos ser corresponsables de la gestión sostenible del territorio en la armonización de los instrumentos, para que en esa visión prospectiva que hoy, por ejemplo, plantea la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, la hagamos realidad. Si no, insisto, a la vuelta de 10, 20 años en una visión retrospectiva de quienes nos precedan, vengan detrás de nosotros, vamos a tener otra vez una mesa de anécdotas y de recuentos, cuando creo que es momento, y soy un convencido de que es un momento de que ya actuemos, de que vayamos ya corresponsabilizándonos de ello y visibilizar el tema del metropolitano, el urbano, de la gestión sostenible del territorio como un problema público y que ya esté en la arena política, y para eso también pues hay que participar. Nosotros desde el Estado de Hidalgo, ahí con Edna, con nuestros colegas, pues si queremos un cambio, pues habría que cambiar nosotros primero, ¿no? Sería en ese sentido mi primera parte de mi participación. Gracias. Marco, muchas gracias. Cedo el uso de la palabra a la maestra Nina Izábal, del Estado de México. Gracias. Yo me voy a levantar tantito porque no veo, y les traigo una presentación muy rápido, porque si bien me puedo poner acá, ¿no? Sí, gracias. Déjenme. Ponemos la presentación y ya para que corran. Listo. Bueno, nada más, muy rápido. Yo sí quiero platicarles un poco de cuál es la realidad urbana del Estado de México y en qué momento empiezan a entrar estos temas de coordinación metropolitana. Por supuesto que el reto es muy grande, es muy importante. Tenemos 17 millones de habitantes, 3 zonas metropolitanas, un continuo urbano, 73% de la población vive en el Valle Cuautitlán-Texcoco, pero además el Estado de México es el estado que más áreas naturales protegidas tiene en el país, 97 áreas naturales protegidas, y un poco ahí se empieza a segmentar cuál es el tema, si bien que ya lo mencionaron mis colegas y felicito que seamos varios urbanistas en esta mesa, pues el tema de cómo empezamos a distribuir la parte urbana, la parte rural y la parte natural, y cómo empezamos a normar el territorio.
Primero, mencionar que, bueno, somos 125 municipios, cómo vamos clasificando nuestro sistema urbano estatal, porque si bien el INEGI tiene una métrica de lo que considera urbano son 2.500 habitantes con las AGEPs, bueno, en el Estado de México tenemos diferentes localidades y el primer reto que tuvimos que enfrentar en esta administración cuando yo asumo el cargo es ¿qué pasa con los instrumentos de planeación? La mitad del territorio literalmente, y lo hicimos, bueno, no me adelanto, más bien más rápido. Primero, qué tan inequitativo es el territorio? ¿Qué está pasando en el territorio? Entonces hicimos un índice de equidad urbana, que ahí nos ayudó una ONG que se llama WRI, y empezamos a ver, comparado con Ciudad de México, qué tan inequitativos somos en el estado. Y entonces veíamos, por ejemplo, que si tú vives en las zonas verdes, pues tienes 28 veces mejor acceso a un trabajo formal. Si tú vives en las zonas cafés, tienes 21 veces menos acceso a un transporte público, por ejemplo. El espacio público, 35 veces. Hay zonas de la Ciudad de México que tienen 35 veces más acceso a media hora de distancia, pues, a 2 kilómetros caminando. Preparatorias públicas, bueno, ahí va un poquito más o menos el tema de la educación, está mucho más equitativo, pero este tema, por ejemplo, camas de hospitalización, y lo vivimos en la pandemia, o sea, hay zonas que no tienen esta cobertura, entonces ahí también tenemos que priorizar lo que hablábamos de los proyectos. Esto, digamos, 113 veces más acceso a una cama, ni los nietos ni los tataranietos, o sea, necesitamos políticas públicas. O sea, este tema es la realidad que vivimos todos los días en el Estado de México. ¿Cuál fue la política de desarrollo que implementamos? O sea, ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿Cómo queremos crecer? Porque sí, tenemos, digamos, sobrediagnosticado el tema territorial de alguna manera, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, lo primero es un pilar territorial en nuestro plan estatal de desarrollo, que esto, pues como áreas nos obliga a alinear nuestras metas de presupuesto, ¿no? Y luego el sistema estatal que se marca desde la Ley General de Asentamientos Humanos, que como bien se mencionaba, sale una nueva Ley General en 2016, que la visión pues es mucho más integral, ya no es una provisión de vivienda, sino pues también cómo empezamos a atender temas sectoriales, por decirlo así, el tema de transporte, trabajo, conectividad, salud, educación, etcétera, abasto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a actualizar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, en donde trae un video, pero como tengo poco tiempo, más bien me voy a ir a lo más importante. Medimos de 2008, que era el Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente, a 2018, 50%, literalmente, 50% del crecimiento urbano se dio en suelo sin norma, en suelo no urbanizable. Eso nos hace preguntarnos, ¿sirven o no sirven los planes municipales de desarrollo urbano? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está creciendo así? Porque no es un tema de alguien se puso, sino que hay mucha gente que empieza a crecer las manchas. ¿O qué pasa con los instrumentos de planeación? El 65% de los instrumentos de planeación en el Estado de México se hicieron entre 2000 y 2005 y principalmente mapearon las cabeceras. De hecho, en ese momento pasaban por legislatura estos planes. Ahora no. Entonces, ahora tenemos, primero, que tener un marco normativo sólido, pero desde la administración, desde lo local, a nivel municipal, ¿no? Por ejemplo, traemos un ejemplo muy sencillo, Acambay, cómo creció, ¿no? O sea, esto verdecito creció fuera de La Mancha o fuera de lo que se reconoce como una reserva territorial, y también pues tenemos un top 10 de los municipios que más crecieron fuera de sus marcos normativos. Entonces, por ahí tenemos un primer tema, pues importante, ¿no? Ya más adelante, pues lo que nosotros queríamos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano era pues armar un modelo de desarrollo urbano, cómo tenemos que crecer. Y en todos los diagnósticos, por ejemplo, aquí vemos asentamientos informales, corredores urbanos, el sistema integral de transporte, en todos los diagnósticos integramos a la Ciudad de México. O sea, todo el estado se analizó por localidad, pero además integramos a la Ciudad de México y realizamos un sistema estatal de información geográfica, ¿no? Un SIG, con toda esta información que ahora recortamos a cada municipio y le damos su pedacito para que tengan una información estándar, porque tenemos temas metropolitanos, como ya lo vimos, y que empiecen a actualizar sus planes. Esto les ahorra 30% del costo de hacer un plan y el tiempo, porque nos tardábamos 2 años en hacer un plan municipal de desarrollo urbano, ahora nos tardamos más o menos 6 meses. Entonces, bueno, por ejemplo, la concentración de actividades. ¿Dónde están los trabajos? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Qué políticas tenemos que priorizar en cada municipio? Y entonces sacamos, primero, proyectos estratégicos de ordenamiento metropolitano, o sea, franjas de integración metropolitana ya con proyectos, están en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano ya enlistados, también el sistema integral de transporte, que es un tema que va de la mano de la planeación urbana, por supuesto, pero bueno, un mapeo general, y por cada municipio, bueno, el tema del agua, por supuesto, ¿no? También
dónde se puede crecer, dónde no, el tema de las densidades, pero cada municipio y cada región tiene el sector que más le duele. A ver, a ti te duele el agua, a ti te duele el transporte, a ti te duele el espacio público, a ti te duele cómo le vamos a entrar al tema normativamente. Pero desde lo local, porque bien lo mencionaba Enrique, pues tenemos una constitución que somos municipalistas, ¿no? Y bueno, expresidenta, ¿no? Bueno, yo soy vecina igual de Metepec. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo lo empezamos a hacer desde un tema de planteamiento estatal, por supuesto? ¿Y cuál es el tema? Bueno, ¿y cuál es la propuesta? Hicimos un sistema que se llama áreas de ordenamiento y regulación, que son 28 ejes en donde identificamos características homogéneas. O sea, por ejemplo, aquí son colonias que pueden crecer. Aquí son asentamientos humanos irregulares en donde se le tiene que entrar a un tema de regularización, por ejemplo. Aquí tenemos ejes de desarrollo económico, ejes de desarrollo turístico, zonas con valor ambiental intraurbanas, que no son áreas naturales protegidas, pero que pueden ser espacio público. Las centralidades urbanas, ahí se tiene que mejorar espacio público o estrategias de movilidad sustentable. Y bueno, tenemos 28 áreas de ordenamiento y regulación, que son estas zonas con características homogéneas en donde ya se priorizan sus políticas que deben implementarse. Ya, ya terminé. 17 segundos. Bueno, en términos de vinculación metropolitana, si bien nosotros integramos este tema, pues un tema súper importante para el Valle de Toluca es el tren interurbano México-Toluca, que ya lo dijo el presidente del Colegio de Arquitectos. Necesitamos convenios de colaboración entre los municipios y entre las alcaldías, por supuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? La Ley General de Asentamientos Humanos sí prevé los institutos metropolitanos de planeación, ¿no? Pero ¿qué pies le ponemos? Y entonces ahí dejo el debate. Muchas gracias. Gracias. Qué interesante, qué gusto ver lo que se está haciendo en mi estado. Cedo el uso de la palabra a Pablo Aguilar González, por favor. Gracias, diputada. Me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Bueno, yo quisiera abonar desde la perspectiva y el enfoque jurídico, desde la visión legal, con base en algunos trabajos que hemos desarrollado en conjunto con el Programa de Naciones Unidas, con un grupo de expertos del programa UNO Hábitat, lo que estamos llamando la construcción del nuevo paradigma jurídico urbanístico para el siglo XXI. Y dentro de este derecho urbanístico, bueno, pues la parte metropolitana y un caso de estudio con la zona metropolitana del Valle de México creo que puede ser muy interesante para poder aportar algunas reflexiones. Miren, haciendo un análisis de la normatividad de los instrumentos legislativos de planeación precisamente para los tres estados que configuran, estas tres grandes entidades que configuran la zona metropolitana del Valle de México, observamos que vivimos en un entorno absoluto de inconstitucionalidad. ¿Y esto por qué es? Haciendo una reflexión en función del análisis de los artículos 3º y 5º transitorios de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, observamos que, fíjense, tanto la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal como el libro quinto, por ejemplo, del Código Administrativo del Estado de México, o la Ley de Asentamientos Humanos, de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, los tres instrumentos, en cuanto a una visión integral, no se alinean a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Son instrumentos que se van haciendo adecuaciones, se van haciendo reformas, ¿no? Pero no contamos con una visión integral, como ya sucede con la expedición de nuevas legislaciones en materia urbanística en otras entidades del país. Entonces, si estamos hablando de una infraestructura, de un debate de infraestructura metropolitana para la gobernanza, pues la primera infraestructura que se tiene que tener sólida y fuerte, pues es la infraestructura jurídica, ¿no? Y con marcos jurídicos como los que tenemos, desde esta perspectiva, pues desfasados, entonces tenemos un problema serio, ¿no? Porque tenemos un marco general muy bonito, adecuado, ¿no? A los instrumentos internacionales, desde el soft law,
en materia urbanística, pero nuestra normatividad estatal, que es la que rige precisamente dentro del Pacto Federal, pues está desactualizada. Y el segundo, haciendo este análisis del artículo 5º transitorio de la LGHTDU, en noviembre del 2018 se venció el plazo que otorgaba precisamente la LGHTDU para crear los programas de carácter metropolitano, que ya estaban precisamente pues, ya reconocidos en los instrumentos metodológicos de la CEDESOL y posteriormente de la SEDATU en materia de zonas metropolitanas, con APO y todo esto, ¿no? Bueno, pero el punto central es que entonces tenemos dos incumplimientos, tanto en el artículo 3º transitorio, en lo que son las legislaciones locales en materia urbanística, y también tenemos un incumplimiento del artículo 5º transitorio de la propia LGHTDU, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que entonces nuestros marcos jurídicos sean marcos susceptibles de ser impugnados por la violación de un principio de incongruencia legislativa que después deviene en un principio de incongruencia constitucional por generarse este tipo de situaciones. Lo que generan pues, es inseguridad jurídica. Entonces todas las políticas, podemos hablar de políticas, infraestructura, acciones, todo lo que se quiera, pero si no contamos con una armadura legal fuerte, entonces estamos sujetos a que cada vez más, como ya está pasando, afortunada y desafortunadamente, ¿no? Que el Poder Judicial está cada vez más entrando en materia urbana, haciendo análisis de este tipo, ¿no? Análisis de la congruencia, análisis de la jerarquía, del cumplimiento y de la adecuación entre el marco legislativo del orden jurídico parcial estatal con el orden jurídico parcial federal y con el orden jurídico parcial finalmente constitucional, partiendo de la base, insisto, de la certeza y la seguridad jurídica, que esa es la función que tienen que otorgar las autoridades para el beneficio y la generación de una vida digna para las personas. Bueno, entonces este es un primer planteamiento. El segundo es, en este entorno, ¿qué fortaleza tenemos? Bueno, la fortaleza que tenemos es que aunque las zonas metropolitanas han pasado de ser una moda a ser ya una institución jurídica, como bien lo han comentado en la LGHTDU, pero hay que dejar claro algo. O sea, tenemos que dejar claro algo. Nuestro sistema político constitucional no permite y no plantea la creación de un nuevo nivel de gobierno. Pero entonces la fortaleza que tenemos es que la LGHTDU no crea un nivel de gobierno y no debe por qué considerarse la creación de un nivel de gobierno, sino más bien la LGHTDU es el sustento ya a partir del 2016, es el sustento más fuerte que tenemos, el que da origen ya a nivel legislativo fuerte a la creación de las zonas metropolitanas, ¿no? Pero, insisto, no como un nivel de política, un nivel político, sino más bien una institución jurídica de planeación, por un lado, de gestión, de coordinación, de financiamiento y también, y esto hay que dejarlo también muy claro, un instrumento, una institución garantista de los derechos fundamentales, sobre los derechos humanos. Ese es un tema central que quiero también abordar. Entonces, creo que la propia LGHTDU necesitamos darle una revisión a la propia LGHTDU para que con este entramado estructural normativo que establece esta legislación marco o esta legislación concurrente se pueda hacer en serio, puedan hacer en serio las adecuaciones correctas a la legislación estatal y de veras incorporar los contenidos en materia metropolitana que son bastante fuertes. De hecho, por ejemplo, el sistema que establece la propia LGHTDU en materia de zona metropolitana, pues pretende ya resolver la aparente dicotomía entre lo que son las zonas de conurbación, que es la que dio origen, por ejemplo, al Valle de México, ¿no? Y lo que son las zonas metropolitanas. Ya aquí la madre normativa es la zona metropolitana, y dentro de estas, bueno, pues incluye a las propias zonas de conurbación. Y yo creo que en este caso la experiencia y la posibilidad de generar con estas fuentes reales, como lo llamamos los juristas, que son la zona metropolitana ya del Valle de México, se puede generar un sistema normativo, ¿no? Estructurado a través de la expedición, insisto, de las leyes, luego de los planes y de los programas de desarrollo urbano, y con esta parte voy a cerrar, a lo mejor para continuarla en una siguiente oportunidad. Desde la perspectiva de este nuevo paradigma jurídico, de la ciencia jurídica que estamos trabajando,
Sí, hay dos ejes fundamentales que consideramos deben desarrollarse normativamente en este entramado de las zonas metropolitanas. El primero es el de derechos humanos, el de derechos humanos, y el segundo es la visión integral tanto del territorio como la visión integral de la normatividad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto cierro. La propia LGHTDU, en el artículo 5 de la propia ley, establece la obligatoriedad para toda la visión y la gobernanza metropolitana de incorporar los principios del derecho a la ciudad y todos los principios de derechos humanos que vienen del artículo 2 y el artículo 4 de la propia LGHTDU relacionados con el derecho internacional. Y con la parte integral nos obligará entonces a, en la planeación, sobre todo de la parte metropolitana, incorporar capas. ¿Cuáles son estas capas? La capa de riesgos y vulnerabilidad asociada a derechos humanos, la capa ambiental y de cambio climático, posteriormente la capa cultural, la capa rural, la capa urbanística estricto sensu, como llamamos los juristas, la capa de propiedad y la capa de posesión relacionada con todo lo que decían de asentamientos informales, y finalmente la capa de georreferenciación o de sistemas informativos asociados al territorio que la propia incluso la LGHTU establece a través del Sistema Nacional de Información Territorial y Urbana. Bueno, pues espero que con esto pueda dar algunas precisiones si hay tiempo posterior. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última ronda y bueno, pues vamos a tratar también de apretar el tiempo, de apelar a su capacidad de síntesis. Si les parece bien, sería de 2 minutos para cada uno. Y cedo nuevamente el uso de la palabra a Enrique Soto, por favor. Bien, bueno, pues yo comenzaría diciendo un poco a lo que ya se ha señalado en las últimas participaciones. Me parece que la metropolización es un escenario de confrontación, digamos, entre poderes desiguales, ¿no? Ya lo comentaba hace un instante Nina, en términos de las acciones que se han venido emprendiendo en el gobierno del Estado de México. Y aquí me parece que hay que reconocer esa condición. O sea, no podemos tratar de ver, digamos, el territorio de una manera más integral. Recordemos que la SEDATU está haciendo ahorita esfuerzos importantes para tratar de unificar algunos instrumentos, particularmente la visión ambiental por un lado y por otro lado la parte urbana, ¿no? Estas dos instancias, digamos, legales de instrumentos. Me parece importante partir de esa idea, ¿no? Hay que reconocer que no todos los municipios tienen por qué tener, hay municipios en una zona metropolitana que juegan un papel ambiental, otros pueden jugar un papel más social, un papel histórico, patrimonial, y tratar de desagregar, digamos, todas estas condiciones sería una de mis propuestas, ¿no? Promover desde luego la colaboración, más allá de la voluntad política. No podemos, llevamos años diciendo que la voluntad política debe suceder, no ha sucedido y no veo por qué tenga que suceder. O sea, hay que buscar otro tipo de mecanismos que obliguen a las autoridades a que se coordinen de alguna forma, ¿no? Quizá alguna especie, digamos, de incentivos al decir, bueno, si más de un municipio se ponen de acuerdo, pueden acceder a cierto tipo de financiamientos o de instrumentos, siempre y cuando vengan juntos, ¿no? Entonces, tratar de generar ese tipo, desde luego, de ambientes y de reconocimiento. Y partir de las desigualdades de poderes que existen dentro de las zonas metropolitanas. Aquellos que no puedan participar, digamos, de condiciones, digamos, económicas en la zona metropolitana, habrá que buscar otra forma de compensarlos. Estoy pensando, digamos, en aquellos municipios que producen el agua, por ejemplo, para aquellas zonas donde se puede consumir. Ahí lo dejo yo mi participación y muchas gracias. Perdón por el tiempo. Gabriela Quiroga, por favor. Gracias, diputada. Bueno, continuando con lo que comentaba Enrique, el tema de las compensaciones. A futuro, el tema de la gobernanza deberá transitar hacia hechos económicos. Eso queda claro. El fondo ambiental, el fondo metropolitano, deberá constituirse. Es necesario, las grandes metrópolis aquí en Europa y en otros lados lo tienen. Recordemos el tema de París, de su zona metropolitana, que tiene un recurso a 20 años y que no importa y no implica que venga o no un gobierno. Eso es muy, muy importante, que haya un blindaje independiente. Por otro lado, el tema de qué valor tiene cada uno de los municipios, o bien hace muchos años estábamos pensando en plantear no que fuera la población
la que mandara para tener recursos del fondo, sino que fuera la suma de voluntades. Me explico, si 2 o 3 municipios tienen una planta de tratamiento, uno pone una parte, uno la opera y otra recicla el agua, probablemente puede ser una manera mucho más lógica de obtener recursos que el hecho de que sea solamente la población, que además nos vamos a estar peleando si tenemos realmente el número de población necesaria. Entonces, ese tema es importante y también el tema del estudio y los indicadores. Ya lo comentaba un poco Nina en el tema del Estado de México, en el tema de la Ciudad de México también los hay, y los indicadores tienen que ser un elemento muy importante. Ahorita que estamos haciendo el programa general de ordenamiento territorial, que nos pongamos metas trazadas y escenarios, ¿no? En donde podamos saber, ya lo comentaba yo en el 2000, en el 97, había áreas de integración metropolitana que no se cumplieron. Bueno, ¿cómo logramos que estos proyectos detonadores puedan cumplirse con un objetivo claro? Gracias. Gracias. Cedo el uso de la palabra a Marco Antonio Vera, por favor. Gracias, diputada. Pues nada más hacer un planteamiento muy puntual, insisto, para el tema de que esta mesa pueda, o este tipo de mesas puedan mandar iniciativas que resulten ya en la realidad. Y entre ellas, por supuesto, el fortalecimiento de los gobiernos locales. Decía hace rato Pablo el asunto de nuestra desarmonización legal, y en los gobiernos locales ellos constitucionalmente tienen el tema y algunos hasta son renuentes a responsabilizarlo. Entonces, nosotros estamos haciendo lo propio con una modificación a la ley para que los municipios tengan de alguna forma en su ley de egresos, etiqueten recursos para la actualización constante de sus programas de desarrollo urbano, al menos en los 16 municipios que concentran más de la mitad de la población en el estado de Hidalgo. Y dentro de ellos, pues bueno, esta asociación municipal que busque transitar de desechos sólidos urbanos a banco de recursos, pasar de un bando de policía y gobierno a un bando de políticas y gobierno local, y transitar hacia la gestión sostenible del recurso hídrico, porque desafortunadamente, y bueno, lo hemos estado viendo en muchas latitudes y particularmente en México, que hay un sentido de pertenencia del recurso hídrico que es un bien nacional, y eso se está convirtiendo ya en este momento en un conflicto social, y seguramente se estará de alguna forma notando cada vez más en este irreversible fenómeno urbano. Sería mi participación. Muchas gracias a todos y a todas. En el uso de la palabra, Nina Izábal. Sí, esperemos, gracias. Bueno, yo tengo una preocupación, la verdad. Estamos revisando el Programa General de Desarrollo Urbano de Ciudad de México de Ordenamiento Territorial, y si bien hemos tenido acercamiento con el Instituto de Planeación Democrático, nos hace falta un capítulo metropolitano, ¿no? O sea, nada más se trata de manera muy general de tener instrumentos de coordinación, pero creo que se retoma, igual que nosotros lo retomamos en nuestro plan estatal, el tema del Fondo Metropolitano, que ya no existe. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Tren Interurbano México-Toluca, que va a ser un gran proyecto que se le ha puesto mucho dinero y que va a beneficiar a la zona metropolitana, como nosotros lo concebimos, es el desarrollo urbano es valor al suelo, y ese valor se puede captar, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener instrumentos en el que este potencial que te da la norma se pueda volver una bolsa en el que distribuyas en los diferentes municipios? O sea, haya un esquema de coordinación, y el mejor ejemplo es el tren, por ejemplo. Les comento. Son 6 municipios de zona directa de influencia del Tren Interurbano México-Toluca, desde Ocoyoacac hasta Sinacantepec, en donde ya lo medimos, hay 750 hectáreas de suelo vacante. O sea, está libre, así baldío, agrícola o no se ha ocupado, que tiene mucho potencial y que estás a 500 metros del tren o a 1 kilómetro. O sea, puedes llegar caminando, en bici, etc.
Si logramos hacer una bolsa, porque hay necesidades en la zona metropolitana y no hay dinero que alcance. Yo veo el camellón del tren, bueno, de las Torres, como un parque lineal con mucho potencial, ¿no? Estaría muy padre. Y además, ¿cómo vamos a llegar al sistema? Entonces, ok, te damos, por ejemplo, 4 niveles de altura que puedes construir, pero si quieres más porque empieza a haber apetito de mercado, paga por ese metro cuadrado adicional de construcción. ¿Para qué? Para hacer un fideicomiso donde tú estés desarrollador, estén los 6 municipios y se capte recurso para una cartera de proyectos que mejore la ciudad. Entonces tenemos que hacer instrumentos de desarrollo urbano para captar recursos para nuestras ciudades. Yo concluyo con eso. Muchas gracias. Pablo Aguilar González, por favor, por Zoom. Ok, cierro con dos comentarios muy rápidos. El primero es otra vez, insisto, en el eje 1, sobre todo para los que vayan a hacer legislación y planeación metropolitana a nivel de gobierno. Hay que tener claro también que tanto la Constitución de la Ciudad de México como la Constitución del Estado de México reconocen el derecho a la ciudad, lo cual ya establece la base de este entramado constitucional. Sin embargo, insisto en esta obsolescencia legislativa, ni la Ley de Desarrollo Urbano del DF, ni la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Hidalgo, ni el Código Administrativo del Estado de México reconocen el derecho a la ciudad. Entonces hay una simetría constitucional con la ley, entonces ahí hay que armonizar. Nosotros tenemos una metodología para este desarrollo normativo que se llama de verbos de derechos, que es a partir de lo plasmado en el artículo 1 de nuestra Constitución Federal, y de ahí se desarrolla toda una concretización del derecho a la ciudad, como marcan los artículos 2 y 4 de la propia LGHUTDU. Y el segundo comentario es con la visión integral. Cuando se haga la planeación o la legislación en materia metropolitana, bueno, pues hay que considerar diferentes criterios que vienen de otros órdenes normativos, por ejemplo, de la ley de planeación, el concepto de las regiones, en su combinación, por ejemplo, con el concepto de macroregiones, de la propia Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, en materia de riesgo, pues considerar la información concreta de los atlas de riesgos en la capa de riesgos, ¿sí? En la capa de la Ley de Aguas Nacionales van a hacer la planeación tanto considerando los distritos y las cuencas, los distritos de riego, las cuencas y las regiones hidrológicas en materia de turismo, las regiones turísticas que establece la propia Ley General de Turismo, las zonas de desarrollo turístico sustentable que establece también este instrumento normativo, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por ejemplo, las áreas de protección forestal, en materia de la capa cultural, de la Ley Federal de Monumentos, considerar las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos que estén inmersos en el Valle de México, en la LGEPA, por ejemplo, las regiones ecológicas y las áreas naturales protegidas, y también los instrumentos que previenen la Ley General de Cambio Climático. El régimen de bienes es importantísimo para tener claridad y certeza en la seguridad jurídica patrimonial del espacio público, sobre todo metiéndolo con la capa urbana, en espacio público, en equipamientos, en vialidades, entre otros de los grandes temas, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la integración de toda esta armonización en esta figura, en este nuevo registro que es el Sistema de Información Urbana y Territorial, que establece el propio artículo 97 de la LGHUTD. Bueno, pues con eso sería mi participación. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por el respeto al tiempo. Le cedo el uso de la palabra a María Elena Martínez Carranza, o ya cerramos. No, pues voy a decir algo muy fuerte. Me siento frustrada porque de verdad estábamos en otro canal. Yo les quiero platicar que está aprobado en comisiones la Ley General de Coordinación Metropolitana y no ha pasado al Pleno porque coincidió con la desaparición de todos los fideicomisos. Y esta ley pues tiene el mal tino, ¿verdad?, de pensar que los proyectos requieren dinero. Entonces, bueno, pues creo que tendrán que pasar algunas otras cosas, pero yo los felicito. Para mí siempre es muy enriquecedor. Yo siempre digo que después de ser alcalde uno no vuelve a mirar una ciudad con los mismos ojos. Y mis ojos más que de alcaldesa son de madre, de ciudadana, de una mexiquense y una mexicana que quiere recuperar la tranquilidad en las calles, que ve con mucha preocupación lo que está ocurriendo hoy en Nuevo León con el tema del agua y que sabemos que en el Valle de México es un tema latente. Es un foco muy rojo desde hace muchos años, ¿no? Yo les cuento rápido una anécdota. Yo viví en Ecatepec. En mi colonia, cuando era niña, no faltaba el agua. Hoy
en esa colonia falta el agua todo el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos tomar medidas. Yo me llevo mucha tarea, pero también mucho respeto por el trabajo que ustedes hacen, por esta batalla, Marilena, todos que siguen dando todos los días y que bueno, pues yo levanto la mano. Hoy no soy parte de esta comisión, pero sigue siendo de mis causas de vida y yo lo que les ofrezco es que en la Cámara aquí tienen una aliada, tienen una gente que siempre está dispuesta a promover la discusión de estos temas y ojalá pensemos en algo rumbo al presupuesto de egresos. De verdad, sin recurso es discurso. Entonces, ojalá podamos platicar y yo me ofrezco a hacer ahí también su voz para que en la comisión respectiva pues podamos tener estos ojos para que podamos capacitar a los legisladores que son parte. Miren, a lo mejor de 1000 temas logramos avanzar en 3 y yo creo que será muy bueno en lugar de ver aquí cómo se nos pasan los años y nuestra ley de asentamientos humanos, que después de 20 años logramos reformarla, pues se queda en un catálogo de buenas intenciones, pero difícilmente vemos que esté resolviendo. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por el privilegio de escucharles. Muchísimas gracias, Ana Lilia, muy amable por todas tus consideraciones, por la moderación de la mesa. Yo quiero agradecer acá a todos los que han sido parte de este panel, a Enrique Soto Alba, a Gabriela Quiroga García, a Marco Antonio Vera Flores, a Nina Izabal Martínez y a Pablo Aguilar González, el haber compartido con nosotros esta tarde todas estas inquietudes en las que estoy segura que coincidimos y nos sumamos. Es un reto el tema metropolitano y mientras no exista claridad en las políticas públicas, cuando tengamos ese reto de todas las autoridades locales, cada quien de partido político diferente, con proyectos distintos, y que falte esa coordinación, se necesita que la sociedad civil, la verdad, nos organicemos y de veras digamos un ya basta. Ya basta porque, como bien dicen, llevamos muchos años en la ley, muchos años de esfuerzos. ¿Y qué pasó con los recursos? O sea, si bien había posibilidades de hacer algo, ahorita no lo tenemos. O sea, es un tema a nivel nacional, el tema metropolitano de manera importantísima, y a nivel de la zona metropolitana del Valle de México es un gran reto. Tenemos el reto del agua, ya lo han escuchado, de la movilidad, de la sustentabilidad de los residuos sólidos, en fin, una serie de retos y que no avanzamos si no nos organizamos. Entonces creo que es nuestro momento como colegios de arquitectos el abanderar todas estas causas y hacernos presentes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en fin, donde sea necesario, pero yo creo que ya basta. Así que no sé si estén ustedes de acuerdo, pero yo creo que ya basta. Muchas gracias. Claro. Microfonito. Bueno, qué bueno que pudiste, creo que cerrar muy atinadamente, Marilena, lo que fue esta primera mesa de debate, que más que debate creo que fue encuentro. O sea, probablemente tal vez le tendamos que cambiar, porque creo que son más las coincidencias, por supuesto. Y bueno, pues creo que el reto en efecto que queda es enorme. Tomamos la palabra, diputada, en el sentido de aterrizarlo con propuestas finalmente a los tomadores de decisión. Me parece que en efecto creo que el primer tema va a ser aterrizarlo, ya lo decían, si no está aterrizado en la parte del dinero, no va a haber ahí. Y me parece, bueno, salvo su mejor opinión, y eso poniendo las prioridades, que el tema, por ejemplo, hídrico es fundamental. Hoy ya el destino ya nos alcanzó, como ya lo dijeron en la zona metropolitana de Monterrey, ya lo están sufriendo, ellos ya están buscando la forma de acordarlo en cuencas ajenas, ya están volteando a ver a Coahuila, ya están volteando a ver a dónde demonios
se puede. Ciudad de México no es la excepción, la zona metropolitana. Ya lo hacemos en términos de la captura de la cuenca, sobre todo del Cutzamala. Más del 30%, ya lo sabemos, dependemos en general del Lerma y del Cutzamala, pero ya se está volteando a ver, porque ya somos deficitarios en más de un 30%, o sea, ya nuestra cuenca es deficitaria, ya no hay forma, no hay ni con todo el agua, ni capturando todo el agua, que hay que de todos modos hacerlo en términos de una optimización del ciclo, pero aún así ya se está volteando a ver ahora, ya no es Estado de México, ya es Michoacán, ya se está viendo a ver dónde vamos a sacar el agua. Entonces creo que ese es un primer tema, porque sin el agua simple y sencillamente no hay posibilidades de progreso y de desarrollo. Entonces, bueno, pues vamos a permitirnos dar los reconocimientos a todos los participantes de la mesa. Los firmaremos, pero me permito mencionarlos todos, y un agradecimiento, si me acompañan, sobre todo con un reconocimiento al final de todos, los voy a nombrar. Primero a nuestra vicepresidenta y coordinadora del ciclo, la arquitecta María Elena Martínez Carranza. Muchas gracias, María Elena. A la diputada, la maestra María Lilia Herrera Anzalo, muchísimas gracias. Bueno, hago la entrega además a nombre de los 3 colegios, perdón, Manolo, pero bueno, la maestra Gabriela Quiroga García. Gaby. La maestra Nina, muchísimas gracias, Nina, muy interesante todo lo que nos compartieron, y ojalá, y esa era una pregunta, yo te iba a preguntar, ¿y se están coordinando con el IPDP? En toda esta, sí, qué bueno. Bueno, el maestro Enrique Soto, mi querido Enrique, muchísimas gracias. Bueno, y a nuestros también colegas que están también viéndonos en Zoom, también muchísimas gracias. Les haremos llegar también, obviamente, sus reconocimientos. Ya están ahí presentándolos en pantalla. Muchísimas gracias por su acompañamiento, Marco Antonio, Vera. Muchísimas gracias. Y Pablo Aguilar, muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, a nuestros 2 presidentes hermanos, Edna y José Manuel, también el reconocimiento. Y Edna, aquí está tu reconocimiento, ahí te lo mandamos luego. Un abrazo. Pues muchísimas gracias, gracias a todos, los esperamos. Recuerden que vamos a hacer, esperemos ya un ciclo que empiece a tomar, además de una periodicidad que también sea pues tomada por todos ustedes, y que tengamos la presencia en los siguientes, que el siguiente es, a ver, recuérdame, es también martes. El 30. Martes 30 vamos a tener nuestra segunda justamente mesa de debate, que tiene que ver sobre el tema de la movilidad en el poniente de la ciudad, justamente con el tema que hoy se abordó sobre esta parte de la conexión justamente al Valle de Toluca y a los municipios vecinos. Pues muchas gracias, gracias a todos, gracias por su paciencia, los invitamos a un vino y buenas noches a todos. Gracias, súper.